Entonces, si en algún momento dado ve que podemos cortarla, nosotros queremos empezar, doctor Restrepo, pidiéndole que nos haga un panorama general del campo colombiano. Pues usted que está sobre el tema todos los días, nadie mejor para darnos una visión general, compleja de lo que es el campo colombiano en el momento actual. Bueno, como lo documentó el reciente informe de las Naciones Unidas sobre la ruralidad en Colombia, allí se constató que aproximadamente un tercio de la población colombiana vive en el ámbito rural, trabaja en el ámbito rural, genera su riqueza y su empleo en el ámbito rural, no necesariamente en la agricultura, porque hay una serie de actividades que se desarrollan en las zonas rurales que no son agrícolas, comercio, turismo, artesanías, etc. Pero en el país se venía manejando la idea de que un cuarto de la población colombiana vivía en la ruralidad. Ahora se ha evidenciado de que es un tercio, o sea, desde el punto de vista del ámbito rural, Colombia es más rural de lo que se pensaba. Y naturalmente, pues allí se desenvuelve toda la actividad agrícola, ganadera, forestal, de silvicultura, de acuicultura del país. Tenemos pues diversos tipos de agricultura en Colombia, que no necesariamente son excluyentes, que hay que, mediante unas políticas de desarrollo rural adecuadas, tienen que convivir y tienen que desarrollar sinergias positivas. Tenemos la agricultura de porte grande, de miras de exportación, de alta tecnología, intensiva en capital, y tenemos también la pequeña y mediana agricultura. En esa pequeña y mediana agricultura se produce el 70% de la comida que se consume en Colombia. Se genera el grueso del empleo agrario colombiano y es donde están los mayores niveles de pobreza. No solo dentro del sector agrario, sino en general en el país. Por eso las políticas públicas en este momento buscan pues, desarrollar temas de desarrollo rural. Vamos a presentar un proyecto de ley que va a ser una gran compilación y una gran visión del desarrollo rural y que en cierta manera va a ser el complemento de la que ya se aprobó, que es la ley de víctimas y de restitución de tierras. En ese panorama general, digamos, ¿cómo ubica usted el problema de la propiedad de la tierra? Porque el informe PNUD hace mucho énfasis en la en la extremada desigualdad en la distribución de la tierra. Y diría yo, hay dos temas críticos que parecen estar en el problema, que son, por un lado, el auge minero, y por el otro lado la permanencia del narcotráfico. ¿Qué diría usted acerca de esos problemas en este panorama global que ha trazado el campo colombiano? Bueno, el tema de la propiedad, de la estructura de la propiedad agraria en Colombia tiene tal vez tres facetas que no son excluyentes unas de otras, sino que todas conviven en la misma realidad. Primero hay un problema de concentración de la propiedad agraria. Ha ido creciendo, creció mucho en las décadas, en las últimas 2, 3 décadas, sobre todo asociado a los problemas del narcotráfico, porque los narcotraficantes invirtieron parte de sus excedentes comprando tierras en los valles ricos del Magdalena, del Cauca. Entonces, allí hay un fenómeno de concentración que ha aumentado.
el Gini se ha deteriorado en materia de tenencia de la propiedad agraria. Pero al mismo tiempo, y aunque suene un poco paradójico, la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia es también una estructura que se caracteriza por su excesiva atomización o minifundización. O sea, convive una creciente concentración y una creciente minifundización. Un estudio reciente en el que participó, por ejemplo, el doctor Salomón Kalmanovich, muestra cómo el 80% de los predios que se explotan en Colombia son predios que tienen una extensión inferior a media UAF, es decir, una UAF es una unidad que según la ubicación geográfica se supone que es la que permite el mantenimiento de una familia. Si estas cifras nos atenemos a ellas, querría decir que el 80% de los predios que se trabajan en Colombia no garantizan ni siquiera el mantenimiento de una familia. Es decir, es una radiografía de la atomización. O sea, en síntesis, en materia de propiedad agraria en Colombia están conviviendo dos fenómenos que a primera vista serían excluyentes, pero que no lo son. Hay aumento de la concentración, pero hay también aumento en la minifundización. Por eso, diversas políticas públicas y diversas políticas agrarias que estamos poniendo en marcha van en la dirección de ir corrigiendo esas dos malformaciones. Y una tercera característica de la estructura de la propiedad agraria en Colombia es la informalidad en dicha estructura de propiedad. El 40% de los predios que se explotan en Colombia no tienen títulos plenos de propiedad, los tienen apenas a título precario. No son campesinos que tengan plenos títulos de propiedad. Así como hay una informalidad urbana, hay también una informalidad rural, y la rural se expresa en esa informalidad en la tenencia de la tierra. De manera que en síntesis las tres caracterizaciones del problema agrario en Colombia son concentración, minifundización o atomización e informalidad en la tenencia de la tierra. Doctor Restrepo, me ha llamado la atención leyendo el informe del PNUD. También leímos el documento que hay en la página del Ministerio sobre el proyecto de ley de desarrollo rural, que se va a presentar en esta legislatura, sí, pero no está el proyecto de ley, sino la exposición de motivos, principalmente. En estos dos documentos me ha llamado la atención una ausencia notoria, y es el problema de los asalariados rurales. O sea, el informe sobre pobreza rural del 2009 da las cifras. Sabemos, bueno, también el informe del PNUD, o sea, sabemos que la desigualdad entre la población urbana y la rural son muy grandes, y el Gini es mucho más elevado en el campo, pero cuando uno ve el problema de los asalariados rurales, es decir, según el informe, ya no sé, del 2008, un estudio hecho por dos especialistas del Banco de la República, el 42% de la población rural es población asalariada y el 44% trabajadores independientes, para ponerlo así grosso modo. El 68% está por debajo del salario mínimo legal. Entonces, a mí me llama la atención que cuando se habla de pobreza, se refieren principalmente a los problemas de la distribución y del acceso a la propiedad de la tierra, y no se tiene en cuenta, entre otras, si tenemos economías agrarias ya altamente tecnificadas de escala, son empresas que utilizan sobre todo mano de obra salarial. Entonces, ¿qué pasa con ese problema de evasión, además de la legislación laboral en el campo, que usted lo conoce muy bien? ¿El gobierno qué está haciendo para eso? Fíjese, uniendo esta pregunta con la respuesta anterior, si el 80%, no estamos hablando de un porcentaje menor, estamos hablando de el 80% de los predios que se trabajan en Colombia
no tienen ni siquiera la extensión requerida para que allí se configure una UAF, es decir, no generan el ingreso suficiente para mantener una familia, pues es apenas entendible que quienes allí trabajan tienen que vender parte de su fuerza laboral en otra parte, porque son unas microparcelas. Entonces, eso explica en parte pues ese fenómeno. Ahora, nuestro proyecto de ley de desarrollo rural sí se va a ocupar en parte de eso, en una versión final que próximamente divulgaremos, que se está en este momento concertando con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Tenemos algunas iniciativas para ir, por ejemplo, ampliando y profundizando los esquemas de seguridad social en el campo, porque los esquemas de seguridad social son precarios en el país, pero son aún mucho más precarios en el campo, en pensiones, en riesgos profesionales, en cualquier parte que se le mire. Ahora, hay un problema no solo rural, sino nacional, también lo es urbano, de evasión del salario mínimo. Ahí tiene que haber unas medidas policivas y represivas, porque obviamente quien esté pagando menos del salario mínimo está infringiendo la ley, pero evidentemente todas las cifras coinciden en que hay evasión del salario mínimo grande. Y todo lo que se pueda hacer en la dirección de ir formalizando las relaciones laborales, no solo la tenencia de la tierra, va en la buena dirección. La ocupación en el campo la desocupación en el campo es menor que en las ciudades, pero el grado de informalidad de las relaciones laborales es mayor en el campo que en las ciudades. Ahí hay un trabajo muy grande que hacer y muchas iniciativas concretas que estarán en la Ley de Desarrollo Rural y vienen ya estando en otras, van en esa dirección. ¿Los gremios dicen algo respecto a los bajos, a la evasión del salario mínimo y de las prestaciones sociales en el campo o no? Pues es un tema que... En nacional, pues ese es un tema que está siempre a flor de labios y sobre la mesa en todas las comisiones de concertación, porque el salario mínimo se concierta anualmente, este año se concertó, y allá hacen parte los gremios y los sindicatos y el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Pues obviamente uno de los temas es que el salario mínimo no basta con fijarlo, sino que se requiere aún aplicarlo. Vigilar que se aplique. Sí. Bien. En el prólogo al libro Política Integral de Tierras, usted dice que el gobierno, estoy citándolo entre comillas, el gobierno está empeñado en hacer una nueva reforma agraria, pero sin tener que salir a comprar tierras, a expropiar tierras, por cuanto es posible realizarlas simplemente movilizando todas las tierras que están inertes y mal administradas, perdidas, despojadas al mismo Estado y que pueden complementar el triángulo de la política agraria. Una dotación de tierras que no se hará como se realizó en el siglo pasado. Eso me parece un anuncio sumamente importante. La pregunta que tenemos es: ¿qué instrumentos, qué mecanismos jurídicos y económicos utilizará el gobierno para movilizar las tierras inertes y mal administradas? Porque esto significaría un viraje con respecto a las políticas agrarias del país en el siglo XX. Sí. A ver, ¿qué fue lo que hizo el INCORA en el siglo pasado? El INCORA recibía unas apropiaciones presupuestales y salía a comprar unas fincas, la mayoría, o a expropiar unas pocas. Y esas las distribuía entre campesinos. ¿Cuánto podía hacer? Tanto cuanto fueran las apropiaciones presupuestales que le dieran al INCORA, y tanto como fueran exitosas las negociaciones que el INCORA adelantaba con los dueños de esas tierras que adquiría, porque expropió muy pocas. La mayoría las compró
Y eso dio lugar pues a pleitos y a discusiones y a desgaste. Entonces los estudios retrospectivos que se pueden hacer de lo que fue la experiencia del INCORA es que en términos de tierras, a pesar de que fueron casi 20 años de actividad, fue más bien pobre. ¿Nosotros qué nos hemos encontrado? Nosotros nos hemos encontrado con un banco de tierras que está allí a disposición del Estado, pero que hay que movilizarlo. No hay que comprarlos, pero hay que movilizarlos. Y que pueden ser en términos de hectáreas aún muchos más de las que se puede hacer comprando tierras. Están las tierras que ha venido incautando el Estado de los narcotraficantes. Se calcula que hay 500.000 hectáreas que han sido incautadas, 100.000 de las cuales ya empiezan a tener extinción de dominio, es decir, son tierras que tienen la vocación de ir saliendo para dotaciones y programaciones de dotación a campesinos sin tierra. Están viejas tierras que están todavía en poder del Estado, que vienen desde los tiempos del antiguo INCORA, que nunca adjudicó. Se llama el Fondo Nacional Agrario. Están las tierras que el propio Estado está recuperando, que le habían quitado en donde el Estado había sido la víctima, lo habían despojado de sus tierras, personajes como por ejemplo Cuchillo, en los Llanos Orientales, que se ideó la manera para alterar los registros notariales y de tierras que eran fiscales y públicas hacérselas apuntar a él. Eso lo estamos revirtiendo, revisando, y todas las tierras así se están revirtiendo a su legítimo propietario, que es el Estado. Naturalmente las tierras que se van a restituir a los despojados de las tierras, que no son pocas. Están igualmente las tierras que se están titulando, que se están formalizando dentro de lo que mencionaba anteriormente. Hasta el momento en este gobierno hemos formalizado cerca de 700.000 hectáreas. Es decir, se le han dado títulos plenos de propiedad a la gente. Son tierras que ya se pueden movilizar comercial y agrícolamente más. O sea, todo esto lo que muestra es que el problema no es tanto ausencia de tierras, sino que hay que movilizar las que ya están, y que la manera de movilizarlo no es salir a comprar tierras al estilo de como lo hizo el INCORA en el siglo pasado, sino precisamente todas las diversas mecanismos que hay que poner en marcha para que esas tierras salgan de esa situación de inercia o de inertes que menciono y se puedan poner al servicio de lo que es su vocación natural, que es la dotación de tierras a muchos campesinos que queriendo trabajar la tierra hoy no la tienen. Es una nueva visión más pragmática y más práctica que la antigua visión de las reformas agrarias que se intentaron hacer en América Latina en el siglo pasado, incluida la nuestra. Pero ahí hay un punto que es el de digamos, si nos volvemos a la polémica de los años 30, de la función social de la propiedad, y es el de la gran cantidad de latifundios productivos que tiene el país. Eso no estaría contemplado dentro de esta propuesta de intervención sobre latifundios productivos, que están ubicados. Usted plantea un punto que me parece también sumamente nuevo, importante, que es el cierre de la frontera agrícola, para no continuar con el costosísimo proceso de ampliación de la frontera agrícola, sin infraestructura, sin redes de servicios, etc. Entonces uno mira, bueno, y la estructura, digamos, el latifundio que está ubicado en zonas estratégicas, con vías de comunicación, etcétera, ¿qué pasa con esas tierras? ¿O ya no hay latifundismo productivo? Bueno, habría que... El problema también planteado por usted mismo en la exposición de motivos del proyecto de ley, y es el problema de los usos del suelo. Sí. Un sobreuso en ganadería extensiva y una subutilización de las tierras con vocación agrícola. Sí. Muchas de las políticas públicas que estamos poniendo en marcha
van dirigidas precisamente en la dirección de inducir un mejor uso del suelo. Es decir, menos ganadería extensiva, más agricultura o más reforestación. Esa configuración del uso del territorio colombiano es el resultado de 200 años de inercias y de conflictos. Por ejemplo, en el plan de desarrollo está previsto que se irá ajustando el catastro rural hacia los valores comerciales. En la medida en que usted tenga un catastro y un predial más alineado con valores comerciales, irá forzando para que el uso de la tierra no sea especulativo. En el proyecto de ley de desarrollo rural también está previsto un uso más eficiente de una figura que viene desde la reforma constitucional del 36, que es la expropiación por uso indebido del suelo o por uso inadecuado. Esas son las medidas, además del propio estímulo a la mayor agricultura, que irá por juegos de rentabilidades generando incentivos positivos para que haya menos menos uso meramente especulativo y más uso productivo. Usted mencionó hace un poquito el proceso de concertación del proyecto de ley de desarrollo rural con las comunidades indígenas y afrodescendientes. ¿En qué va eso? ¿Cuáles son los puntos, digamos, más polémicos que generan más conflicto? No, es que apenas está comenzando, pero lo cierto es que esos procesos de consulta son supremamente dispendiosos y laberínticos. Con decirle, por ejemplo, que la Constitución dice que los proyectos de ley deben tener 4 debates en el Congreso. Con las solas comunidades afrodescendientes tenemos que hacer más de 30 consultas, porque tiene que ser en diversas regiones, en donde hay poblaciones negras o donde hay poblaciones indígenas, no todas las vocerías son las mismas, no todas. Entonces es un proceso de un desgaste tremendo con la sola logística, más que en los contenidos, es en la sola logística. Estamos en eso, aspiramos en este trimestre, de ahora a marzo, a surtir esa consulta y estar presentando el proyecto de ley ya consultado, porque si no se cae al Congreso en la legislatura que se habla en marzo. ¿Y los gremios del sector han expresado opiniones sobre el proyecto de ley? Sí, ¿Hay algunos puntos de conflicto? ¿O cree usted que con esta propuesta que no, digamos, toca estructuralmente intereses de grandes propietarios, el proyecto puede tener más posibilidades en el Congreso? No, seguramente el proyecto es un proyecto complejo y ambicioso, es decir, nuestra visión es que sea un proyecto tan o más importante que lo fue la Ley 200 del 36. Naturalmente, a la luz de las nuevas problemáticas del campo colombiano, que no son las mismas de las que había en el año 36, pero de mayor, inclusive de mayor alcance y de mayor aliento. Entonces, obviamente, un proyecto que tiene esa trascendencia, a algunos les gustará, a otros no, habrá críticas de unos, habrá apoyos de otros. Queremos hacer un aporte normativo a la modernización del desarrollo rural en Colombia, en toda su integridad. Y parte de la base de que el territorio y las relaciones y los usos del suelo y las relaciones, por ejemplo, laborales que hablábamos y de seguridad social, las relaciones entre la frontera del bosque natural
y la frontera agrícola hay que racionalizarlas. Todo eso, pues obviamente, son temas de mucho calado, muy profundos, a todos se les va a meter este proyecto de ley y obviamente ya cuando se inicie el proyecto, la socialización, como se dice, con todos los sectores, pues habrá algunos que aquí o allá van a presentar observaciones. Ojalá que esas observaciones no sean movidas por intereses meramente egoístas de cada grupo, sino que se pueda derivar esta discusión en la dirección de los mejores intereses del país. Pero obviamente no será un proyecto de ley que sea una monedita de oro que le guste a todo el mundo. Quiero citar una frase suya para preguntarle en qué términos debería plantearse el debate actual sobre la solución de los problemas estructurales del campo colombiano. Dice usted, la solución de política de tierras es cerrar la frontera agraria y retornar a los cultivadores campesinos, ofreciéndoles tierras integradas a la infraestructura y el mercado. Política de tierras, agosto 2010. Esto me recuerda, esta discusión se presentó cuando el debate sobre el régimen de tierras, el primer proyecto de Olaya Herrera, y la dio Chaus, el ministro. Entonces, él indicaba que era absurdo que el Estado estuviera, pues, digamos, poniendo en entredicho la colonización como única fórmula, la ubicación de baldíos. Y decía, mientras hay tierras, digamos, sin explotar, en el centro del país con infraestructura resulta muy costoso. Entonces este planteamiento me parece muy importante y quisiera como ver qué implicaciones tiene, cuáles considera usted que son los temas fundamentales para plantear en el debate que se viene sobre el proyecto de desarrollo rural. Sí, por eso hacía una alusión hace un momento a la ley 200 del 36, que fue la que salió de esos debates de los años 30. Inmediatamente después del gobierno de Olaya Herrera, es decir, en el primer gobierno de la administración López, aunque se habían empezado a gestar los problemas agrarios de aquel entonces en la época de Olaya Herrera. Desde los 20. El detonador en ese entonces fueron los problemas agrarios aquí en Cundinamarca, la región de Biotá, las grandes haciendas cafeteras de esa región. Y lo que se discutía era quienes habían estado allí como colonos, si podían recibir del Estado títulos o no. Y eso dio lugar entonces a la ley 200 del 36. Hoy la problemática es diferente, obviamente, entre otras cosas, porque la propia industria cafetera o actividad cafetera ya no es de gran hacienda como lo era entonces, sino que es una actividad bastante mediana, pequeña propiedad. La parcela promedio en Colombia de café no pasa de 1,5 hectáreas. Pero el problema en el fondo sí es el mismo. Colombia tiene, su territorio continental lo conforman 114 millones de hectáreas, de los cuales 60, para hablar en cifras redondas, son bosques naturales. El resto, un poco más de la mitad, está entre agricultura, ganadería y sabanas. No en bosques, sino en zonas de reserva natural, humedales, etc. Entonces, la visión que traducirá el proyecto de ley es que esos 60 millones de hectáreas que tenemos en bosques naturales hay que cuidarlos, hay que sellar esa frontera, hay que desincentivar la tala de bosques legal o ilegal en el bosque natural, muchas veces presionada por el cultivo ilícito. Y el resto, un poco más de la mitad del país, ir induciendo un mejor uso del suelo en esas 62, 64 millones de hectáreas que quedan.
De esas 64 millones de hectáreas que tenemos 38 en ganadería, la gran mayoría ganadería extensiva. Tenemos apenas 5 en agricultura. Y todavía más espeluznante el dato, tenemos apenas 350.000 hectáreas en bosque sembrado, en bosque artificial. Es decir, lo que le estamos extrayendo ilegalmente al bosque natural es casi equivalente por año a lo que es el stock todo del bosque sembrado. El problema es casi tan... Perdón, ministro, tengo que cambiar. Ya estoy listo. O sea, les decía, el problema de la extracción ilegal de madera ilegalmente extraída del bosque natural colombiano, que se calcula que son el equivalente a unas 300.000 hectáreas por año, es un problema casi tan grave como es la minería ilegal. Entonces, la filosofía que traduce el proyecto de ley y la filosofía que tenemos es cuidar, sellar, proteger el bosque natural colombiano e ir induciendo unos mejores usos en el resto del territorio, es decir, más agricultura, más reforestación para fines comerciales o industriales y menos ganadería extensiva. Esa es la gran ecuación que quisiéramos ir desarrollando. ¿Y cómo se hace? Pues por muchos, no hay una sola mecanismo ni un solo instrumento, hay muchos, pero que todos se procure que sean congruentes en esa dirección. El país podría tener un sector pecuario muy eficiente, exportador, seguir teniendo el tercer hato de América Latina como hoy tenemos, probablemente reduciendo en un tercio el área que hoy está ocupando, en vez de 38, 22, 24 millones de hectáreas, y que ir induciendo mayor utilización del suelo para agricultura y para reforestación sembrada o con fines comerciales o industriales. Esa es la dirección que tenemos, esa es la filosofía que informa todos estos proyectos de ley. ¿El TLC ayuda, intensifica, hace obligado ese proceso de modernización de la ganadería, de tecnificación, o no tiene nada que ver? No, sí, el TLC, sobre todo, o los TLCs, porque no es solo unos, hay TLCs con Europa, con el Cono Sur, con otras áreas geográficas. Esos TLCs pues abren las posibilidades para exportar productos pecuarios, pero para poder exportar tenemos que tener unos mecanismos de sanidad, de inocuidad, de tratamiento, de comercialización, quizás más refinados de los que hoy estamos teniendo, unos protocolos sanitarios más rigurosos. O sea, para poderle sacar el jugo a los TLCs tenemos que tecnificar no solo el pastoreo y el engorde del ganado, sino todo el procesamiento de sacrificio y de embarque y de tratamiento, y naturalmente mantener muy alerta todas las políticas de control de la aftosa para que no nos vayan a poner la balota negra de país aftoso que con un gran esfuerzo hemos logrado quitarnos de encima un esfuerzo de varias décadas. Yo tengo otras. Sí. Bueno, antes de las últimas, quería que habláramos un poquito de la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, de la aplicación que comenzó el 1 de enero. Yo tengo como 3 preguntas en torno a ello. La primera es de los decretos reglamentarios que hay que destacar, ministro, porque el gobierno tenía facultades extraordinarias para hacer la reglamentación de la ley, ¿correcto? La vigencia empieza el 1 de enero del 2012. De esos decretos reglamentarios, ¿usted considera que la opinión pública debe estar enterada de aspectos particulares que ayudarían un poco a hacer más, porque hay mucha inquietud en torno precisamente a la aplicación?
Bueno, el mensaje central es que la ley ya comenzó hace 3 días a aplicarse. Y en la práctica, ¿cómo está comenzando? Pues se están empezando a recibir, como lo prevé la ley, reclamaciones de personas que dicen haber sido despojadas de sus tierras. Ya se han recibido más de 6.000 solicitudes que abarcan unas reclamaciones de más de 400.000 hectáreas. Todo eso se va a estudiar, todo eso se va a analizar. Y finalmente quien dirá la última palabra son unos jueces agrarios que se han creado, que empiezan a funcionar también, y el Estado hará un acompañamiento de las víctimas. Hasta los estrados mismos de los jueces agrarios les ayudará a documentar esta ley y estas pretensiones. Estamos facilitándole también, en virtud de la reglamentación, la vida a las víctimas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se están abriendo unas 15 oficinas en todo el país donde se va a hacer la recepción de estas reclamaciones. Se ha dispuesto todo este instrumental jurídico paralelo y naturalmente se está iniciando un proceso muy amplio de pedagogía en todo el país para que los que presenten las reclamaciones como las víctimas pues sepan cuáles son sus derechos, cómo los ventilan, cómo los ejercen y cuáles no son sus derechos, para que la gente tampoco tenga pretensiones diferentes de las que la ley les garantiza. Estamos también iniciando un proceso de documentación y de divulgación y de pedagogía en ese sentido y estamos confiados razonablemente de que se va a poder empezar a cumplir el pago de una deuda social insoluta gigantesca que ha venido acumulando el Estado colombiano, que son todas estas víctimas despojadas de la tierra que no habían tenido hasta este momento unos conductos legales y unos mecanismos para reclamar su restitución de tierras. La pregunta que ronda mucho es si el gobierno cuenta con los suficientes recursos administrativos y económicos para la aplicación de la ley. Usted se refirió a los jueces agrarios, que también recuerda mucho los juzgados de tierras de la ley 200, que se vio la necesidad de crear una instancia jurídica especial. Hoy anuncia el tiempo que ya en la semana entrante estarán nombrados 5 jueces. Sí, y la idea es el aparato, el aparato que estará en pie funcionando este año, al terminar el año son unos 120 jueces y un número plural también importante de magistrados para cuando haya segunda instancia. Estos 5 son los que ya empiezan en estos primeros días de enero, pero todos los meses irá habiendo nuevos nombramientos y nuevas. Ahora, los recursos los hay. Esta es una ley que va a tener una aplicación durante 10 años. Es una ley que se enmarca dentro del marco de la justicia transicional y entonces lo que ha hecho el gobierno es prever presupuestalmente los mecanismos para que cada año haya las apropiaciones necesarias para ir atendiendo las necesidades de cada año, según las demandas, según las pretensiones, según las necesidades. Pero el compromiso muy sagrado y muy claro del gobierno es que por recursos no se va a incumplir o a inobservar los mandatos política y socialmente tan vinculantes como los que contiene la ley de víctimas y restitución de tierras. El presidente, pues sabemos la frase del presidente cuando presentó el proyecto ante el Congreso, y es que él considera que si la ley tiene una cabal aplicación, él considera que su gobierno habrá cumplido su misión primordial. Al mismo tiempo, en varias ocasiones el presidente Santos y columnistas se han referido a los 2 enemigos de la extrema derecha y la extrema izquierda de esta ley. ¿Cuáles son los principales escollos que en términos políticos y económicos afronta la ley? Económicos me refiero a intereses, ¿no? Sí. A recursos. Si ¿Qué estrategias ha previsto el gobierno para afrontar esos escollos?
Si esta fuera una ley inocua, no tendría enemigos, porque las leyes inocuas no tienen enemigos. Las leyes que no generan cambio en las estructuras ni en los... Pero como esta ley sí pisa intereses, pisa callos, y a veces intereses inconfesables, obviamente tiene enemigos y tiene dificultades. El gobierno no subestima las dificultades que tiene, pero por el hecho de que esas dificultades existan, no va a declinar su voluntad política de aplicar a cabalidad y cabalmente esta ley. Yo veo que esta ley tiene tres tipos de dificultades. Primero, dificultades de tipo jurídico, porque detrás de cada predio en concreto hay problemas de apoderamiento, de testaferrato, de escrituras, de contraescrituras. Detrás de cada predio, para restituirlo, habrá un proceso jurídico, por eso se ha enmarcado dentro de unos marcos que conducen a la aplicación de la ley dentro de unos marcos jurídicos, finalmente con una jurisdicción agraria especial. Hay dificultades de seguridad, porque nosotros no descartamos que así como hubo muchos que se apoderaron a sangre y fuego de tierras que no eran de ellos, ahora puede haber algunos pocos de esos mismos que quieran defender a sangre y fuego y con el temor el apoderamiento espurio de tierras que tampoco eran. Y sí, efectivamente ya se han dado 6, 8 casos de sangre aparentemente contra líderes agrarios, que es preocupante, el gobierno no subestima, pero recuerda y constata que son 350.000 familias las que se estiman despojadas. Y estamos también desplegando las medidas de seguridad y de información y de inteligencia y de coordinación para cuidar de la mejor manera posible y brindar la seguridad a las víctimas y a sus dirigentes y a sus asociaciones de víctimas. Y hay un tercer tipo de dificultades, que son unos grupúsculos que nunca despojaron ellos un palmo de tierra, que nunca estuvieron vinculados a un testaferro, pero que tienen un raciocinio completamente retardatario y son los que el presidente Santos ha llamado los enemigos o de la mano negra de la izquierda o de la mano negra de la derecha. Y es gente que razona de la siguiente manera, dice: mire, pero ¿para qué nos vamos a meter en el lío de aplicar una ley con semejantes complejidades? Si el despojado de la tierra lleva ahí al pie del semáforo de Bogotá ganándose la vida 8 años, déjelo otros 8 días y la ciudad terminará absorbiéndolo. ¿Para qué bastantes problemas tenemos para que nos pongamos en estos otros? Ese es otro tipo de enemigos. Son los enemigos que lo simboliza y ya empiezan a aparecer algunos, tanto de la derecha como de la izquierda, porque también hay algunos de la izquierda que dicen, de la extrema izquierda, que dicen: no, eso es una farsa, todo eso es una mentira, todo eso que están haciendo con la ley de tierras. Bueno, la mentira es que ya van 700.000 hectáreas entre restituidas y formalizadas este año. Y esa es la meta que tenemos hacia adelante. El gobierno constata esos enemigos, constata y reconoce que hay esas dificultades, pero no porque esas dificultades existan va a arriar las banderas, como quisieran algunos, que dicen: no, es que hay problemas jurídicos muy complicados, aquí hay problemas de seguridad, entonces no hagan nada. No, sí vamos a hacer, se va a cumplir la ley afrontando todas las dificultades con la mayor prudencia y con la mayor diligencia posible. Y en la oposición del senador Robledo, ¿usted encuentra argumentos razonables o piensa que es una oposición a ultranza? Yo encuentro mucho más racional algunos otros planteamientos del senador Robledo en materia agraria que las que le he oído en materia de tierras, porque ha salido a decir que es una farsa todo esto. Yo no veo de dónde se está apoyando. Le he presentado las cifras concluyentes, demostrándole cómo es equivocada
la información que él ha recibido y que él se ha encargado de retransmitir diciendo que es una farsa, o sino que me diga cómo va a ser farsa estar formalizando y restituyendo tierras al ritmo que se está haciendo. Sería una farsa en no hacer nada, y yo estoy seguro que el senador Robledo no estaría conforme con eso. Me da cierta perplejidad que precisamente ese grupo que él representa, que no votó la ley de víctimas, ni la ley de tierras, en el Senado cuando mayoritaria y abrumadoramente la votó el Congreso Nacional, quienes no la votaron ahora vengan a decir que es una farsa. ¿Qué proporción del presupuesto nacional anual y del cuatrienio corresponde al sector rural? He visto en algunos artículos que se señala la simetría entre el peso que todavía tiene el sector rural, como usted lo mostró en términos de empleo, de población, etcétera, y el porcentaje que tiene el sector en el presupuesto. El sector está aumentando, creemos que de una manera importante su participación, pero no brusca, porque hay restricciones presupuestales. Pero ciertos programas estratégicos de desarrollo rural los hemos duplicado y aún triplicado de lo que encontramos a la fecha, y a eso súmele usted el esfuerzo fiscal tan grande que el Estado hará para dar cumplimiento a la ley de víctimas y de restitución de tierra. Es un esfuerzo importante. Ojalá hubiera más plata, pero hay que ir trabajando con lo que se tiene. Usted, no sé, creo que es parte de la reforma tributaria. Hoy hay en el periódico el tiempo que dice no más paternalismo con los agricultores. Y usted en otra, yo creo que estaba recién posesionado como ministro, y fue muy crítico frente a la política de subsidios en el sector agrario. Entonces la pregunta mía iría, ¿hay una reconsideración de la política de subsidios? ¿Y en qué consiste lo que usted anuncia del aumento de la cuota para fiscal para los arroceros, los parmicultores, los caficultores y posiblemente los floricultores? Nuestra política es gradualmente ir derivando, ir cambiando y pasar del otorgamiento de subsidios directos a algunos gremios a más bien la provisión de bienes públicos para todos los agricultores y toda la población rural. Porque históricamente los recursos que siempre son limitados se los llevaba la mayoría a unos pocos gremios que eran los que tenían más capacidad de lobby y más capacidad de presión, pero no necesariamente eran la necesidad. Entonces, el grueso de los campesinos que no tienen lobbies poderosos ni gremios poderosos recibían la cola de ratón, mientras que algunos recibían la cabeza de león. Entonces nosotros estamos gradualmente recomponiendo esto y recordando además que este ministerio no es solo el Ministerio de la Agricultura, sino el Ministerio de la Agricultura y del Desarrollo Rural. Ahora cuando ustedes salgan los invito a que miren una placa que hemos puesto ahí a la entrada donde está el nombre completo de este ministerio, Agricultura y Desarrollo Rural, porque parece ser que se había olvidado o se había renegado el apellido de este ministerio. Se llama de Agricultura, pero su apellido es de Desarrollo Rural. ¿Y lo del aumento de la cuota para fiscal? Bueno, entonces, como no todo puede ser paternalismo y plata que se entrega y se entrega del fisco, algunos sectores que necesitan hacer unas recomposiciones internas para buscar mayor productividad, tienen también que ayudarse ellos mismos. No solo las platas podrán venir del Estado, el caso del arroz, es un sector amenazado por el TLC, el Estado les ha dicho, vamos a ayudarles, pero siempre y cuando ustedes se ayuden. ¿Y cómo pueden ayudarse ustedes? Pues autoimpónganse una contribución para su propio beneficio, pero más exigente, dados los retos que enfrentan, como es la contribución arrocera. Y así en algunos sectores que necesitan, porque no puede ser solamente a base de subsidios otorgados por el presupuesto público, que siempre son limitados. Pregunta y yo termino después con lo Ministro, para cerrar, usted
tienen mucho arraigo histórico en el conflicto de la tierra. A mí me parecería muy interesante que cerráramos esta entrevista conociendo la percepción que usted tiene de la manera como la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras y el proyecto de ley, si logra convertirse en ley de desarrollo rural integral, ¿de qué manera contribuirían a resolver el conflicto interno colombiano? Con la posibilidad de la paz. Sí, todas las ciencias sociales y todos los analistas, no de ahora, sino desde hace muchas décadas, han coincidido en que las raíces del conflicto colombiano tienen sus vínculos muy estrechos con el problema agrario. Entonces, si ese diagnóstico lo aceptamos, es evidente que estos esfuerzos que se están haciendo para modernizar las relaciones agrarias en Colombia, para propiciar un mejor uso del suelo, para propiciar mayor equidad, comenzando por la restitución de las víctimas que fueron injustamente despojadas de sus tierras, para modernizar la agricultura, no solo de la gran empresa, sino de la mediana y pequeña, para mejorar la productividad, para mejorar los esquemas de convivencia rural, van entonces en la dirección de contribuir a la que históricamente se ha señalado como una de las causas predominantes del conflicto colombiano, que son los conflictos agrarios. Quizás no se vayan a solucionar los conflictos agrarios, pero sí aspiramos a darle un marco y unos instrumentos para que las relaciones sean más civilizadas, más equitativas y de mayor modernidad. Y si eso se logra, como lo estamos logrando, pues habremos hecho una contribución a la paz en Colombia. ¿Qué tanto apoyo siente de la población rural? Usted recuerda que el doctor Carlos Guerra Restrepo pues, generó el proceso de organización campesina como apoyo, digamos, a la reforma agraria. Uno se pregunta si estas dos leyes no necesitan una fuerte movilización social que permita aplicarlas, aclimatarlas, etc. Sí, y en esa dirección estamos trabajando, estamos en diálogo y en trabajos conjuntos con las organizaciones agrarias, con el sindicalismo agrario. Hicimos una reunión por lo demás muy buena en Sincelejo, 4 o 5 mil líderes agrarios, y ahora vamos a hacer otra en Barranquilla y tenemos también diálogo permanente con ellas y sabemos que es un instrumento muy útil y muy importante para que políticamente se entienda el porqué de estos esfuerzos. Muchas gracias, ministro. Bueno, no a ustedes. Muchas gracias. Creo que tenemos una